Según los datos estadísticos, numerosos miles de individuos emigran a Estados Unidos desde México, persiguiendo el anhelo de una vida más digna. Es de saber que es una travesía muy difícil, donde el precio de la misma puede ser tan alto como lo es la misma vida. Apuesto a que conoces a alguien, o tal vez algún integrante de tu familia ha traspasado el límite, pero también podrías saber de alguien que ha muerto en el intento. Las vivencias de los inmigrantes son verdaderamente inquietantes, especialmente cuando lo sobrenatural se incluye en ellas. Por lo tanto, iniciamos esta asombrosa historia de esta noche llena de relatos y leyendas de miedo. Iniciamos. La Santa Muerte y el inmigrante Alejandro. Un hombre de 30 años. Casado con una esposa y 2 hijos que mantener. Laboraba en un taller de calzado, puesto del cual fue despedido debido a la crisis de la década de los 90. Entendemos que aquello representó con acento agudo un impacto devastador para numerosas personas. Y a Alejandro le resultó tan dañino que se sintió impulsado a emigrar a Estados Unidos de mojada para trabajar. Todo por la sugerencia de un amigo que se desplazaba anualmente y retornaba por temporadas. Este amigo de Roberto proporcionó toda la información que requería. Desde costos, contactos hasta los sitios a los que debía dirigirse. Eso sí, le sugirió que no se sintiera solo, que buscara a alguien de confianza. Alguien que no le desamparara si los momentos complicados surgían. Alejandro rápidamente reflexionó sobre su compadre Martín, con quien mantenía una amistad de toda la vida, por lo que le presentó la propuesta y Martín accedió. Al cabo de 2 semanas, prepararon los materiales requeridos y con el capital de un préstamo iniciaron su viaje. Fue casi una jornada completa en autobús para alcanzar la región de la frontera. En la planta les esperaba un contacto directo con el uniforme que los transportaría a Estados Unidos. El individuo, al verlos, los identificó y les solicitó que los siguiera. Los condujo hacia un vehículo a donde se subieron. En ese vehículo se encontraban otros 5 individuos. Habrán hecho un viaje de aproximadamente 1 hora para alcanzar una clase de almacén justo detrás de una tienda de comercio. En ese lugar esperarían hasta que llegara la noche. Una noche, Roberto y su compañero Martín fueron a bordo de un tipo de camión de carga con caja. Cerca de 25 individuos estaban a bordo. El Rubén cerró la portezuela y a los ciegas se les trasladó hasta el comienzo del desierto de Arizona. El entorno estaba lleno de tensión y temor. Lo que estaban a punto de ejecutar podría terminar con su vida en cualquier instante. Una vez que llegaron al punto de inicio de su viaje, el Rubén les comunicó que se escondieran, que se trasladaría con otra carga de migrantes y que al volver todos partirían juntos. Lo que llevaría más de 1 hora. Durante la espera de todos esos hombres, uno de ellos traía una pequeña representación de la Santa Muerte y empezó a rezarle con el pecho hinchado. Pronto, otros 2 se aproximaron. Ninguno de ellos se conocía, pero estaban unidos por aquella figura que Alejandro desconocía, pero que se acercó creyendo que era alguna divinidad reconocida. Al aproximarse más, se percató de que esa figura tenía forma de esqueleto y cubría su cuerpo con una túnica de color oscuro. Al observar esto, retrocedió, pero el hombre que la llevaba le solicitó que no temiera, que se uniera, que rezara con ellos para que la Santísima le protegiera en su travesía. Alejandro tuvo una breve duda, pero fue interrumpido por su compadre Martín, quien le indicó que se alejara, que podría ser un acto del demonio, algo de brujería. Inmediatamente, el individuo portador de la figura le comunicó a Martín: no debería mencionarlo, señor, no ofenda a lo que no conoce. Le sugiero que se una a nosotros a rezar. Esto le beneficia, puede que le brinde suerte en su travesía. Martín, sorprendido y molesto, contestó: no, ni madres, no creo en eso. Si quieres rezar a Roberto, adelante, yo aguardo a que llegue el Rubén para irnos. Me da más miedo que el frío nos atraiga aquí sin hacer nada. Alejandro experimentaba gran temor y necesitaba tener fe en algo, por lo que se sumó a los rezos y solicitó su salud. Aquellos individuos le hicieron prometer que sí, a pesar de los obstáculos, conseguía llegar vivo, rendía homenaje a la Santísima Muerte en gratitud. Y de esta manera, Alejandro lo aceptó. Aquel individuo incluso le obsequió a Roberto un rosario con la representación de la Santa Muerte. Señor, para que mi Santísima le proteja en el trayecto, guárdala adecuadamente. Se pasó la hora y el pantalón no aparecía. Pasaron 3 horas más y no había rastro de él. Todo indicaba que los habían dejado. Martín, contrariado junto a otras 3 personas, manifestaron y determinaron que tomar iniciativa propia sería la mejor opción, ya que ya habían abonado y no tenían forma de volver. Debían seguir así, de lo contrario les costaría la vida. Alejandro, muy cuestionable, no tuvo más opción que seguir a Martín y a los demás individuos. La mayoría de la gente se quedó a esperar. Uno de los individuos sostenía conocer el camino y fue el que los orientó. Caminaron toda la noche,
La temperatura era extremadamente fría. Solo llevaban ropa esencial, agua y nada más. Al alba, continuaban caminando con cautela, esquivando a la migra que recorría esos sitios. Continuaron su camino y al llegar el mediodía, ya habían agotado sus reservas de agua. El calor alcanzaba los 50 grados Celsius. Martín ya no podía más y Roberto se encontraba en la misma situación. Cada vez hacían pausas más frecuentes. No habían comido en casi un día y esto les estaba dificultando la posibilidad de alcanzar su destino. Los otros individuos con mayor experiencia optaron por continuar su camino. De repente Martín experimentó un desmayo y cayó al caluroso suelo de ese desierto. Había quedado totalmente deshidratado. Roberto intentó reanimarlo, pero agotado cayó junto a él a una distancia de 1,5 metros y mirando hacia el cielo. Solo oyó como Martín hizo un suspiro y ya no se levantó. Fue su último suspiro de vida. Roberto, asustado, intentó levantarse pero no logró moverse. Algo estaba sucediendo. Sus piernas no respondían. Las tenía paralizadas. El calor era intenso y estaba sediento. Lo único que pudo hacer fue permanecer inmóvil a la espera de que su cuerpo retomara su movilidad. Tras un periodo, la situación no mejoraba, sino que empeoraba, ya que se quedó inconsciente por un largo periodo debido al intenso calor y al despertar experimentaba sensaciones extrañas. Roberto se dio cuenta que estaba teniendo visiones con la Santa Muerte a la que le había rezado la noche anterior. Roberto cobró conciencia y se percató que estaba en dificultades, pues ahora había aves de rapiña sobre él y sobre el cuerpo de Martín. Roberto, con sus manos que ahora estaban casi inmóviles, se sacudió a aquellas aves que le picoteaban. Pero no pudo hacer nada por salvar el cuerpo de Martín, a quien ya le habían comido parte de la cara y de los brazos. Aquellas aves mordían, picoteaban, arrancaban trozos de piel, trozos de carne, lo estaban devorando salvajemente. Aquella escena fue traumática para Roberto, quien tenía miedo de morir devorado por las aves y cuando se le acercaban. Solo podía ahuyentarlas con débiles movimientos de sus brazos. Así pasó el resto del día y al caer la noche, ya no podía hablar y tampoco moverse. De milagro seguía con vida. El frío ahora era extremo y estaba expuesto a picaduras de algún animal o que algún otro animal salvaje le atacara. Realmente estaba vivo de milagro. Afortunadamente sobrevivió a la noche. Al amanecer despertó con el aroma fétido del cuerpo de Martín, que había sido invadido por gusanos. Aquella escena fue muy asquerosa. Sin embargo, cuando Roberto había perdido toda clase de esperanza, pudo ver cómo llegaba a varios metros de él una persona, y detrás de esta, algunas personas más, eran los inmigrantes con los que había llegado. Habían retrasado medio día su salida por cuestiones relacionadas con el Rubén. Aquello le dio esperanza y parecía ser su salvación, pero no fue así. Aquellos hombres, al verle en esas condiciones, no hicieron más que abandonarle. Ya lo daban por muerto y su destino parecía que sería el mismo que el de Martín. Pasaron un par de horas y el calor comenzaba a intensificarse. Roberto no tuvo más que resignarse a su muerte. Aquellos hombres le habían dado la espalda, así que recostado en el suelo y de lado, solo podía ver la figura cadáver de su amigo junto a él. Pero más cerca estaba su colgante de la Santa Muerte. Roberto lo miró, cerró los ojos y comenzó a pedirle que si ella era real, que le ayudara a salir de esa situación. Ya resignado a morir, rezó hasta quedar inconsciente nuevamente. Cuando se despertó, Roberto perdió completamente la percepción del tiempo, y una intensa luz inundaba sus ojos. Le resultó complicado asimilar el sitio en el que se hallaba. Parecía estar ni más ni menos que en una habitación hospitalaria. Había dormido casi 2 días debido a la intensa deshidratación, que según los doctores le causó la pérdida de minerales en su cuerpo. Y por eso se produjo aquella parálisis. Él fue rescatado de manera milagrosa por una patrulla de migración. De acuerdo con el informe, dicha patrulla detuvo a los migrantes que abandonaron a Roberto al verlo morir. Estos caminantes alertaron sobre la situación de Roberto, razón por la cual los oficiales se presentaron para ofrecerle asistencia. Roberto tomó algunos días para estabilizarse. Luego fue expulsado y vuelto a México, donde tuvo dificultades para andar durante al menos un año. Le costó mucho trabajo de rehabilitación recuperarse. Él mostraba un profundo agradecimiento hacia la Santísima Muerte, ya que afirmaba que ella fue quien lo había rescatado y quien lo había asistido a salir de aquella terrible circunstancia, que parece haber sido un auténtico milagro. Además, Roberto sostiene que su compadre Martín podría haber sobrevivido si no fuera por él, quien se resistió a solicitar un favor a la Santísima. Incluso la ofendió con acento agudo. Actualmente, Roberto es un hombre de edad avanzada, y ha quedado marcado por los vestigios de aquella circunstancia tan complicada y dura que experimentó después de tratar de traspasar la frontera para buscar una vida de mayor calidad en los Estados Unidos. No importa las convicciones que cada individuo tenga,
Es agradable respetarlas. La dualidad se encuentra en todo lo que existe en la vida, incluyendo también la religión y las creencias. Siempre existirá algo bueno y malo en todo lo que existe, tal como lo han oído en esta historia. Si les ha gustado, les solicito su apoyo suscribiéndose y dejando un like. También les invito a compartir sus experiencias aterradoras con nosotros.